¿Cómo estás hoy? Estoy muy agradecida a la vida, a pesar de que la vida me ha dado muy duro, que creo que la primera cosa que le dije a la ginecóloga es ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy buena persona? Es mucho peor el salir de un hospital sin bebé, llegar a casa y lógicamente estar 32 semanas, pues tienes ropa, tienes cuna. Y hay algo que, si hay gente que le pase esto muy recientemente, tienen que ser conscientes de que nunca deja de doler. Desde que Emilia fallece hasta que me quedé embarazada, 8 meses. Pero yo también pensaba, bueno, ya he pagado todo, no me va a volver a pasar. Pues me levanté al baño y en cuanto me levanté, llamé al ginecólogo y le dije, rota la bolsa. Y me decían, bueno, en la 28 ya puedes caminar, tal, y yo no voy a caminar. Y ya les prometí, digo, venga, a partir de la 30 me levanto de la cama. Yo ya estaba harta, tenía la puerta cerrada, siempre tenían la puerta abierta. Entonces yo veía a todas las que bajaban de parto y todas las que subían con su bebé. Me dice, ya no nos la vamos a jugar, ya ha pasado mucho tiempo, llevamos muchas semanas con la bolsa rota y ya, lo sacamos. Y yo puedo ayudar a personas que hayan pasado por esto o que pasen en un futuro y alguien se lo mande y diga, mira, escucha, porque le pasó lo mismo que a ti. Cuando terminas de escuchar eso, sientes paz. Y solamente por eso ya merece mucho la pena. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Tómatelo con Vino. ¿Qué tal? Súper bien. Espera, voy a hacer una cosa, que me jodería más a tenerlo yo, un pelo ahí atravesado. Muy bien, gracias. Nada. Me encanta, todavía no nos hemos visto en cámara, pero Dani nos ha dicho que le encanta. Sí. María viene como de esquí, yo vengo de primavera. De fresquí. Pero claro, es que este tiempo nos vuelve locas. Sí, entonces vamos como moviendo los calefactores de la sala. En plan, Rosta, póntelo tú. En la anterior llevaba manga corta y tú chaqueta. Y te lo has puesto como... tú. Sí, efectivamente. Pero, no pasa nada. Bueno. Lo que hace una por el luquito. Efectivamente. Vuelvo a decir, tenéis disponibles nuestras fundas. Compradlas. ¿Sabes qué? La que más están vendiendo... No sé si esto lo puedo decir, supongo que sí, pero es esta, que me encanta, o sea, me hace muy feliz. Yo creo que es como la más fanática. Es la más nuestra y la que Ro tenía más miedo de que se vendiese menos por quizás ser para gente muy fan. Claro. Pero yo te dije que era muy cool. No, es muy cool, pero digo, joder, igual de repente la gente no quiere llevar la pegatina de Tómatelo con Vino ahí, pero sí, así que nada, seguir comprándolas para que hagamos más. Estamos muy emocionadas con el episodio de hoy porque lo cierto es que hemos hablado muchas veces de traer a esta persona, que ya sabéis quién es, obviamente, porque lo habéis visto en el título, pero bueno, yo creo que, no sé, como que las cosas van sucediendo cuando tienen que suceder y ha sucedido ahora y estamos muy emocionadas de que esté con nosotras. Estoy segura que muchísimos la conocéis. Para quien no la conozca, tenéis que seguirla en redes porque es maravillosa y lo que realmente quería decir es que hoy nos acompaña una mujer valiente, porque yo creo que no tiene otra palabra, que ha conocido en 2 ocasiones una cara un poco distinta de la maternidad, de la que a lo mejor todas tenemos en la cabeza, que ambas están marcadas por el amor, por el dolor, pero sobre todo por una fuerza inmensa y que nos hacía mucha ilusión tenerla con nosotras, que ella desde obviamente sus propias carnes contara su historia y que estamos muy emocionadas de tenerte, Candela. Gracias, yo también de estar aquí. Bienvenida, Gordi. Bienvenida. Gracias, sí. chicas. Estás radiante, tengo que decirte, sí. ¿eh? Pero eso es el láser que te he dicho que me hice para quitarme las manchas que tenía. Tú piensas que mi último recuerdo está siendo toda tu documentación de estos meses con la luz de hospital. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo viene Can? Pero estás guapísima, estás radiante, sí. Gordi. Sí. Y yo quería preguntarte cómo te sientes hoy. O sea, ¿cómo estás hoy? Aunque ahora nos vayas a contar cómo has estado, ¿cómo estás hoy? Pues tengo sentimientos muy encontrados, la verdad. O sea, tengo que decirte que estoy muy feliz, estoy muy agradecida a la vida, a pesar de que la vida me ha dado muy duro, que nunca me lo hubiese imaginado. De hecho, fíjate que de las primeras cosas que yo pensaba en la cabeza, como que más me vino, sobre todo con el tema de Emilia, que creo que la primera cosa que le dije a la ginecóloga es ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy buena persona? ¿Sabes? O sea... ¿O por qué la vida me está poniendo esta adversidad tan grande? Sí. Que yo también pienso... que lo que yo creo que te pasó también a ti, Gordi, es que como cualquier persona normal, un ser humano, aparte de no estar preparado para eso y pensar que no te va a pasar a ti, es que realmente no te lo veías venir. No. ¿Me entiendes? O sea... Para nada. Bueno, también o sea, quiero no para quien no... Claro, mira, voy a sintetizar un poco para quien no conozca tu historia, ¿vale? Can tuvo una pérdida, o sea, falleció su hija Emilia. Uh-huh. Quiero que cuentes un poco en qué circunstancias tú... Y luego ha tenido otro reto al que se ha tenido que enfrentar hace muy poquito. Entonces, si quieres, vamos por partes. Cuéntanos primero
quién es Emilia, qué pasó con Emilia y luego hablamos de esto último que nos ha pasado. Para que, ¿no? Sí, me parece, o sea, sobre todo para poner en contexto. Claro, para poner en contexto, porque si no... mucha gente también que, pues muchos nuevos seguidores ahora, ¿no? Que a lo mejor pues se han enterado ahora últimamente de lo que ha pasado en las redes, han visto lo que ha pasado, pero no saben la carga que yo llevo atrás, ¿sabes? Claro. Como el peso que yo estaba sosteniendo, además. Pero bueno, de verdad que lo de Emilia ya lo he contado, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen y luego vamos como a lo de ahora, pero ojalá que a mucha gente también le pueda ayudar la historia de Emilia. Pero básicamente fue un embarazo, te diría que maravilloso. O sea, yo desde el día 1 que me quedé embarazada, de hecho me acuerdo perfectamente que yo estaba con un retraso, pero justo venía del maratón de Tokio. Entonces justo, bueno, cuando yo tengo maratones, pues siempre se te retrasa un poco la regla. Entonces para mí era un retraso muy normal, pero ya veía que no venía y dije, voy a hacer un test de embarazo. Y di positivo. Y ese día yo me acuerdo que había quedado con Sara, porque Sara iba a hacer el maratón de Londres, que es justo en abril. Y tenía a Sara un long run de 30 y le dije, va, yo te acompaño porque estoy en forma. Y de repente esa mañana, antes de quedar con Sara, me salió un positivo. Yo no me lo puedo creer. Yo no le podía cancelar porque iba a decir, ¿por qué? Y en verdad como me sentía bien, escribí a una amiga ginecóloga y le dije, oye, estoy embarazada, me acabo de enterar, ¿puedo correr? Y me dijo, sí, si te encuentras bien, sin problema. Pero bueno, me fui con Sara a correr y corrí 10 kilómetros. O sea, mucho menos, le dije que me encontraba mal y tal. Y me dijo, no te preocupes. Y así yo. Y de ahí, pues, un embarazo totalmente perfecto, no tuve náusea. O sea, es que era como si no estuviera embarazada, pero tenía barriga. De hecho, yo estaba corriendo hasta final de embarazo. Y nada, pues, yo había escuchado historias como de aborto y tal, pero es verdad como de muy temprano, ¿no? O sea, yo es verdad que tengo muy pocas amigas que eran madres. Y al final, cuando creo que no estás metido en el mundo de la maternidad, no hablas de maternidad. O por lo menos yo. O sea, era algo como que era muy lejano a mí. Y entonces, pues, yo había escuchado eso, pero yo me acuerdo que pasaron las 12 semanas de embarazo, yo me hice la eco de la 12, todo perfecto, y yo como que hice así, ¿sabes? Como que ya está. O sea, ya lo puedo contar, ya puedo hablar de esto, o sea, como muy... Bueno, como que te da la seguridad de que todo va bien, ¿sabes? Sí, que, como que es ese momento en el que te dicen, oye, cuando pasa esto ya lo puedes contar porque todo va bien y no te planteas. Y no te planteas como... que pueda ir mal. Exacto. Y bueno, pues como os digo, todo el embarazo como que fue fenomenal y justo en la semana 32 yo tenía pues mi cita ginecológica, que era ya como la última antes de empezar monitores. Pues yo fui a la cita y todo absolutamente normal y fenomenal. O sea, una eco normal, yo me iba a casa tan tranquila. Y al día siguiente yo me fui a Barcelona a grabar un podcast. Y encima me fui con Quique, con mi perro. Y nada, pues yo llegué al podcast, o sea, estaba con gente que no conozco. No es como vosotros ahora que yo me siento mal y os puedo decir, chicas, me encuentro mal, ¿sabes? Es como con gente que nunca... De hecho, ese podcast nunca salió y lo agradezco. Y cuando ya había pasado el día y yo había comido a mediodía, pues yo sentía que Emilia se movía mucho, o sea, muchísimo. Era súper activa. Normalmente se movía. Muchísimo, pero era como muy incómodo todo el rato. Pero ese día entre que vas con una cosa con otra, pues lo típico que no estás prestando atención todo el rato. No es como mi segundo embarazo que yo había media hora que no se movía y me había dado golpe en la barriga, ¿no? Entonces, para que reaccionara. Sí. Entonces, ya había pasado todo el día y le escribo, y ya iba a coger el tren. Eran las 4 de vuelta. Y le escribo a mi marido y le digo, oye, Emilia no se mueve, me parece muy raro, pero como algo que estamos hablando y le digo, como le comento, ¿sabes? Sí. Y entonces me dijo, tómate chocolate, tal. Entonces iba con el perro en el tren y era como un poco, ¿dónde me voy a comprar chocolate, tal? Y dijo, te va un zumo de piña y me lo bebí porque tenía azúcar. Y no se movía. Entonces dije, bueno. Llegué a mi casa como a las 7:30 y le escribo al ginecólogo y le digo, oye, Emilia no se mueve, estoy como muy intranquila. Me dijo, tómate una Coca-Cola y un poco de chocolate y relájate. Y yo me acuerdo que me di una ducha, me senté en el sofá, me tocaba la barriga, me había tomado la Coca-Cola y ya no se movía. Ya qué fuerte que tú misma ya tuvieses esa sensación. También te digo una cosa, es que tengo mucha conciencia corporal, mucha. De hecho, ahora os lo contaré, pero hasta en el parto de Fede fue muy loco porque nadie decía que nadie había sentido una cesárea tan fuerte. Entonces, volviendo al tema de Emilia, pues nada, yo estaba... y entonces, como que no me quedaba tranquila. Dije, yo así no me voy a dormir tranquila. Le escribí al ginecólogo y por no venir a Aravaca, tal, le dije, oye, voy a ir un momento a un hospital que hay al lado de casa, como que me vean, que me digan que está todo bien y me quiero ir a la cama porque estoy reventada, ¿sabes? Y pues nada, entro a las
a la sala de urgencia, lo típico que te preguntan, oye, ¿qué pasa? Le dije, mira, estoy embarazada de 32 semanas y no siento a la bebé y solamente quiero una eco. Y nada, enseguida vino el médico, me pasaron a la sala y me pusieron el ecógrafo en la barriga. Y yo, o sea, yo a día de hoy no sé si pasó 10 segundos o 10 minutos, ¿sabes? Porque era como que pierdes totalmente la noción del tiempo y no sabes dónde estás. Entonces me puse el ecógrafo y yo vi que el ginecólogo como que daba vuelta a la barriga pero no me decía nada. Y ese es el tiempo que yo no sé qué pasó, ¿no? Y no me decía nada. Entonces yo me acuerdo que yo estaba aquí estaba el ginecólogo y aquí estaba mi marido. Y entonces yo me giré y le dije, por favor, ¿me puedes decir algo? Sí. En plan, porque veía como que no me decía ni sí ni no y me dijo, no tiene latido. Y dije, ¿qué? O sea, en ese momento es como si el mundo se te explotara, porque dices tú, o sea, ¿cómo puede ser que no? O sea, ¿qué me estás contando de que no tiene latido? O sea, es que no puede ser. O sea, es como que imposible, ¿sabes? Sí, o sea, no me cuadra, esto no me está cuadrando nada. Y me acuerdo, y me dijo, bueno, pero es un ecógrafo viejo. O sea, me da igual que sea un ecógrafo viejo, o sea, es que no es un bebé de 6 semanas. Brutal. O sea, que te cuesta encontrar el latido. O sea, es un bebé a término, casi. Entonces, nada, básicamente, de ahí nos fuimos corriendo a Aravaca, que era donde estaba mi ginecólogo. Yo hablando con él me decía, bueno, espera, mi marido me intentaba tranquilizar, pero era como... O sea, es como que sí quiero creerme lo que me estáis diciendo de que hay posibilidad de que no sea real, pero por otro lado no puede ser, ¿sabes? O sea, es como 1 más 1 son 2, ¿sabes? No se mueve y me está diciendo un ginecólogo que no hay latido, o sea, no concuerda. Entonces yo me acuerdo que en ese taxi que se me hizo eterno a Aravaca, yo todo el rato pensaba qué he hecho, qué habré comido. O sea, yo me acuerdo que llegué a la clínica y le dije al ginecólogo, o sea, esta mañana me tomé un croissant de jamón york y queso, ¿puede ser eso? Que el queso estaba sin pasteurizar. Y me decían, no. O sea. Pero al final analizas todo lo que ha hecho las últimas 24 horas, porque es que casualidad, Emilia se murió un martes y yo el lunes había estado en el ginecólogo. Sí. O sea, no es que hubiese estado, yo qué sé, 2 semanas sin ir y de repente en esas 2 semanas te pierde algo que ha pasado que no sabes que había pasado por ahí. ¿Te puedo preguntar, Gordi, de qué murió Emilia? Sí, se murió de un nudo en el cordón. O sea, en el cordón hay una cosa que se llama nudo verdadero, que es el cordón básicamente se hace un nudo, como si fuera una cuerda, y al parecer nacen muchísimos niños con ese nudo. El problema es que el de Emilia se apretó. Entonces al apretarse es como si fuera una manguera. O sea, se aprieta y la deja sin sangre. Entonces, claro, hasta que al final tú pasas por un proceso en el que primero te tienes que dar cuenta de que has fallecido. Después te explican cuáles son los siguientes pasos, que es que, aunque no te quepa en la cabeza, tú no concibes un parto sin un bebé vivo. Claro. Vivo. Es muy raro, pero es muy complicado pensar ya tener un parto con un bebé fallecido, ¿sabes? Entonces, cuando tú esperas vida, te llega la muerte. Es como muy contrario, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que le pedí por favor al ginecólogo que yo le decía, es que yo no sé parir, o sea, yo no me he hecho ningún curso, yo necesito por favor que me haga una cesárea. Me dijeron que no me iban a hacer una cesárea, que siempre y cuando se pudiese iba a ser un parto natural, que a día después lo agradecí mucho, pero en ese momento no lo entendía, porque para mí era mucho más sacrificado, dilatar, empujar con un final. Sí, la recompensa. Exacto. Entonces, básicamente ahí empezó ese proceso y ya al día siguiente empezó el parto y fue un día como muy largo. Y Emilia ya nació como por la noche y claro, es un día o sea, yo creo que estaba ida. O sea, estás ida porque estás llena de dolor y tienes que asumir, tienes que ser fuerte para pasar todo lo que está pasando, que es que para llegar a un parto, María lo sabe, Rocío todavía no, pero tienes que estar fuerte. O sea, pasas por eso, pasas por todo el parto, pasas por todo, ¿no? Que bueno, un parto normal, la gente. Y luego también pasas por lo que viene después, ¿sabes? Que creo que es mucho más duro que el momento en un hospital estás en shock y estás muy dolida, pero luego te queda pasar por todo lo que viene después, que es mucho peor. Es mucho peor el salir de un hospital sin bebé, llegar a casa y, lógicamente, estás 32 semanas, pues tienes ropa, tienes cuna, tienes todo para recibir a tu bebé. O sea, yo no lo tenía todo porque no tenía la bolsa hecha, me faltaba mucha ropa, me faltaba el cambiador, pero todo eso significa eliminarlo y no hacer como que tienes que empezar una vida nueva. Y al final, tía, yo estoy muy agradecida con el trabajo que tengo en las redes, pero también es una gran putada porque te toca
contarle al mundo, ya ahora por segunda vez, algo tan íntimo como que... Porque lo tienes que contar. O sea, me refiero, yo no estaba de 3 semanas, que no es por el hecho de no contarlo, sino es porque es como por el boom, ¿sabes? Sí. Es como por el boom porque también es una noticia muy heavy. Entonces la gente se la comparte, habla de eso... Y cuando alguien... Que no te apetecía estar en boca de todo el mundo en ese momento. Claro, pero al final estás, porque da tanto shock a todo el mundo que la gente lo comenta. Y yo lo entiendo. Sí, porque una cosa muy diferente es tú controlar la narrativa y los tiempos. Es decir, igual no tuvieras esa presencia en redes, podrías haberte esperado y haberlo compartido genuinamente porque tú quisieras ayudar. Exacto. Pero como que también te ves en la obligación de tener que contarlo quizás antes de lo que te gustaría, por seguir con... Yo te entiendo. Hombre, porque no puedes hacer como que no pasa nada. No, total, pero porque además también la gente, muy monamente, porque la gente en redes, cuando son seguidores fieles, te preguntan, porque te tienen cariño y, oye, ¿cómo vas? O saben hasta de cuánto estás y demás, entonces... Y eso que yo, por ejemplo, siempre he tenido muy claro que no quiero... O sea, al final mi Instagram es de correr y yo lo que me dedico a correr. Yo no quiero convertir un Instagram en maternidad porque no es lo que yo hago. Entonces yo tenía muy claro que, pero al final, lógicamente, corría con embarazo, me refiero, claro, es algo que eras tú no un puedes... referente para mucha gente también, ¿no? Porque creo que, no sé si te habrá pasado, Candela, que a mí me ha pasado también, cuando haces mucho deporte estando embarazada, o sea, hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza todavía, que consideran el embarazo un poco como una enfermedad, cuando sí entiendo que hay embarazos de riesgo, sin duda, como tu último embarazo. Sí comprendo que hay situaciones de riesgo o gente que ha tenido varios abortos de manera como encadenada y entonces te piden una vida menos activa. Entonces yo lo entiendo todo. Pero se critica. Yo he recibido mucha crítica por entrenar y por entrenar hasta el final. Y si me ha pasado cualquier cosa, por ejemplo, en mi caso, que mis hijos tuvieran un problema muy grande de ERGE, siempre ha sido que porque yo he tenido mucha actividad, que porque yo los he sobreestimulado, que porque a mí se me han adelantado porque hacía mucho deporte y entonces eso directamente está relacionado con el proceso madurativo del bebé. Siempre, ¿no? Entonces yo también... Yo creo que toda la razón y yo, por ejemplo, creo que esto hay que tenerlo siempre muy claro, ¿no? Que cuando tú en tu caso o yo en el mío hacíamos deporte era porque nuestro ginecólogo nos lo había pautado, estaba ok dentro de nuestro embarazo en ese momento y sobre todo tú estás contando tu vida, no estás diciendo que la gente lo haga, que ahí es donde está la confusión, ¿no? Porque había gente que a mí me preguntaba, oye, ¿y cuándo puedo empezar a correr si estoy embarazada? Mira, es que yo no soy la que... Tú ya corrías. Claro. Y tú ya corrías, ¿eh? Y se lo tiene que decir tu ginecólogo, porque yo no sé si tú tienes un hematoma o yo qué sé qué, o tienes la tensión alta o baja. Es que yo no soy nadie. Yo estoy contando lo que yo estoy haciendo, que no estoy recomendando que la gente lo haga, que es muy diferente. Entonces yo creo que ahí... Y lo estás haciendo porque el médico te ha dicho que puedes hacerlo. Yo, como dice María, en mi primer embarazo pude hacer deporte y en el segundo no. Ahora contaré por qué. Entonces, claro... No te estoy diciendo que lo hagan. Entonces yo creo que ahí, y yo creo que también la gente, sobre todo esto, la gente que critica, primero se tiene que informar, porque yo muchas veces pregunto, ¿pero tú eres ginecólogo? O sea, entonces, si no eres ginecólogo y no sabes si lo que está bien o está mal o la situación de cada una, a lo mejor esa persona tiene muchísima ansiedad en el embarazo y lo que le está calmando la ansiedad es su deporte, ¿sabes? Es que no sabemos la situación personal de cada persona. Entonces, bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que la gente, pues eso, tiende a criticar mucho el momento de embarazo y creo que la mujer también está muy expuesta a que la critiquen siempre, ¿no? ¿En algún momento te dio como un poco de miedo esa parte de cara a contar lo que había ocurrido? Aunque tú supieras que no tenía nada que ver ni nada, el de repente decir... No sé, yo es que es verdad que nunca me podría imaginar que nadie salga a decir nada en una situación así, pero hay gente que de repente... Incluso en situaciones así opinas, ¿sabes? Sí, es verdad que yo cuando fue el momento de Emilia estaba como muy ida, entonces no leí muchos comentarios porque tenía mucho miedo a que me hicieran daño. Entonces no era como ahora con Fe de que estoy mucho más fuerte, ¿sabes? Ya es otra situación diferente. Ahí tenía mucho miedo. También os digo que la parte buena de haberlo contado en redes sociales, que todo tiene su parte buena y su parte mala, es que recibí muchísimo cariño, o sea, de verdad que una barbaridad de cariño. Y luego mucha gente que había vivido esa situación, que cuando tú ves una situación tan traumática, y yo he ido mucho tiempo al psicólogo con Emilia, me he tratado mucho y hablo con muchas amigas, ¿no? Pero creo que al final, que una persona que tiene una vida perfecta, que ha tenido 3 hijos, o que no haya tenido hijos, pero que todo esté bien en su vida, que te digan tranquila, todo va a estar bien, es como si
pero no sabes lo que estoy viviendo, ¿sabes? Entonces, es lo que os digo, ¿no? Como que son comentarios que no hacen daño y de verdad lo agradeces porque al final lo que quieres es que te digan que va a estar bien, pero necesitas hablar con gente que haya vivido lo mismo para que te digan que se puede volver a ser feliz. Porque yo lo primero que pensaba es que nunca voy a volver a ser feliz. Son pensamientos muy traumáticos, no duermes por las noches, son pesadillas. Salí a la calle y yo no podía ver embarazada. No podía ver embarazada, me sentía culpable por eso y además no soportaba que alguien me dijera que estaba embarazada. No lo soportaba. Era muy doloroso porque era como... No era... Que esto hay gente que no lo entiende. Hay alguna amiga que le decía, tía, es que no aguanto esto. Y me decía, tía, pero es que lo tienes que soportar. Si es que no es por ella, es por mí. Porque a mí cuando tú me hablas de un embarazo, yo me voy al mío. O sea, yo me voy a mi dolor y me voy a mi sentimiento y a lo mal que yo lo he pasado. ¿Sabes? Entonces, no estoy... Y que la gente se va a quedar embarazada igualmente. No lo van a hacer porque a ti se te haya muerto una hija, sin duda, sin lógicamente. La vida sigue. Bueno, Gori, que uno tiene sus tiempos y a cada uno... O sea... que no pasa nada. O sea, que también lo veo muy lícito decir, o sea, que ponerse en tu lugar y llamar a la empatía y entender que en ese momento no quieres saber de embarazos. Es que es lo que tú dices, o sea, te remueve mucho por dentro. Entonces, a lo mejor, porque yo, por ejemplo, un poco para que la gente también se sienta un poco identificada, gorda, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti a atravesar ese duelo de la mejor manera, aparte de la terapia? Pues mira, lo que más me ayudó fue hablar con gente... Como te digo, ¿no? Con gente que hubiese pasado esas experiencias. Por lo mismo. Sí, con gente que hubiese pasado por lo mismo, ¿sabes? Porque no es lo mismo un aborto en la semana 8 que, por supuesto, duele. Y al final tú que te enteras de un test positivo, estás ilusionada. Claro. Porque al final es algo que quieres, que buscas y que te va a dar felicidad. Pero al final, digamos que no pasas por algo tan traumático. Igual es doloroso, pero al final... O sea, al final tienes que parir y tienes que conocer a un bebé y yo pasé por un entierro. O sea, mi vida está enterrada. ¿Tú estuviste con tu bebé en brazos? Sí. O sea, al final también te dicen, ¿eh? O sea, si quieres conocerlo o no. Cada madre hace lo que quiera, ¿no? Claro. Y a día de hoy todavía me sorprendo que soy capaz de contarlo sin llorar. Antes era como imposible. O sea, ya lo tengo muy asumido. Y hay algo que si hay gente que le pase esto muy recientemente, tiene que ser consciente de que nunca deja de doler. O sea, ahora voy a llorar. O sea, nunca deja de doler. ¿Voy a llorar yo? Perdí llorar, no pasa nada. O sea, nunca deja de doler, pero digamos que es como que lo asumes. ¿Sabes? Es como... No te queda otra. O sea, ¿te has como reconciliado quizás con ese momento? ¿O todavía cuesta? Bueno, soy como muy consciente que tengo una hija en el cielo. ¿Sabes? Como... Sí. O sea, no queda otra, ¿sabes? Como que ya, o sea... Al principio yo me negaba y la pregunta con la que más me machacaba era ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y ya mi marido un día me dijo, ¿tú no te das cuenta que el por qué nadie te lo va a responder, ¿sabes? Por mucho que quieras. Porque la única respuesta era porque has tenido mala suerte. ¿Sabes? O sea, no hay algo que te digan, oye, pues porque venía enferma o porque algo salió mal. O sea, claro. Nunca. Entonces, y es lo que te digo, o sea, luego tienes que volver a la realidad. Luego, yo soy autónoma, tengo una empresa y encima yo decía, o sea, yo en ese momento lo quería mandar todo a tomar por culo, pero dije, coño, también para mí lo de Emilia fue un fracaso en la maternidad. Entonces, yo decía, o sea, para mí Ginger es como otro hijo, ¿sabes? Me ha costado mucho trabajo hacerlo, le he puesto todo mi amor, todas mis horas, todos mis sacrificios y no tenía ni una sola fuerza, pero decía, no puedo volver a fracasar, ¿sabes? No puedo perder esto también. No puedo volver a perder esto también, porque al final era como la parte que a mí me despejaba. Y yo me acuerdo la primera vez que yo fui a un evento Ginger, yo me quería meter debajo de la tierra, porque yo soy una persona súper social, hablo ante la gente y era como si todas mis capacidades sociales estuvieran nulas. O sea, yo era incapaz de hablar con gente, estaba todo el rato pensando que me estaban mirando la barriga. Es muy fuerte que digas esto porque yo que te vi en momentos, tú siempre intentabas estar bien. Aunque tú creas que no lo estabas en tu 100%, tú intentabas agradar, que a veces es heavy el tema del ser humano, que intentas agradar a los demás cuando deberías estar pensando en ti.
También yo creo que cuando de repente Pero- vas a un evento social... Sí, pero no me refiero a evento social. Te la encontrabas en una cafetería y ella también Sí. intentaba poner su mejor cara. Claro, pero supongo que también hay un momento en el que, no, o sea, dices, necesito poner esta cara porque no quiero hablar sobre ello, ¿no? O sea, que... No, y con gente, pues por ejemplo, me acuerdo que me encontré a María y con gente que tienes confianza, pues sí, puedes hablar algo y le puedes decir cómo te sientes. Pero hay gente que no tienes tanta confianza y no te sientes tan cómoda. Ya. Entonces es muy incómodo para ti porque ya lo estás pasando muy mal. O sea, yo siempre intentaba como hacer que estuviese bien también por evitar la conversación. Claro. ¿Sabes? Sí. Por evitar... Es lo que quería decir, como que dices, Exacto. si de repente hago ver que estoy muy mal, obviamente la persona de enfrente no va a hacer como si nada. Y la persona de enfrente está más incómoda, Ujú. ¿sabes? Entonces yo también intentaba que la gente no estuviera incómoda, pero también eso luego va en contra tuyo. Entonces, claro, también tienes que volver a, como yo digo, ¿no? A la vida del autónomo, como volver a retomar, volver a ponerte delante de una marca y hacer que estás bien, porque lógicamente también yo en todo ese proceso decía, madre mía, ahora ya deja las redes, ya las marcas no me van a llamar. Ya no solamente la parte que tú tienes de duelo, sino todo lo que va alrededor, porque yo al final no soy una persona que yo cojo mi baja de 4 meses y al quinto me vuelvo al trabajo y tengo mi puesto de trabajo. Total. Total, ¿Estuviste ahí sí, sí. con tu madre, que las mencioné hace un ratito? ¿Estuviste muy arropada ese tiempo? Sí, estuve con muy amiga, muy tranquila, o sea, mis amigas intentaban hacerme plan, o sea, ¿Y tu muy marido llena qué de tal, amor. Gordi? Muy bien, o sea, con él muy bien y me apoyó un montón, pero al final creo que los hombres y las mujeres lo llevamos de forma muy diferente. Al final yo creo que un hombre no es padre hasta que no lo toca. Al final una madre es madre Totalmente. del momento uno, ¿sabes? Entonces tú, sí es verdad que cuando nace tu hijo y lo ves, pues tienes un sentimiento mucho más fuerte, pero no quiere decir que un día antes de parir no lo quisiera o no sintiera Total, ese amor. Claro, total. Entonces, también me tocaba con la parte de mi marido como asumir que él lo lleva de forma muy diferente y también lo tengo que respetar porque también es válido. O sea, yo no puedo exigir, y eso lo hablé mucho con la psicóloga, yo hablaba mucho de Emilia y él no. Entonces, cuando él no hablaba de Emilia, yo te decía, ¿y por qué no hablas de ella? Y, Pero se lo decías a él. Sí. ¿Y él qué te decía? porque él lo llevaba de otra forma. Y no significa que no la quisiera, al revés. Lo que pasa es que creo que los hombres expresan mucho menos, ¿sabes? Expresan como... No hablan tanto del dolor o de lo mal que lo están pasando. O hablo por lo menos del mío, pero bueno, he hablado con mucha gente que la pasa por lo mismo y tenían ese sentimiento que al final tú quieres que... Y también en parte te diré que es una cosa buena, que ellos sean así, porque si las dos personas están al mismo nivel, se puede Totalmente. entrar en un bucle muy malo. Totalmente. Sí, que él igual tiró un poco más de ti en Sí. esa circunstancia. Sí, porque si no entras como en un bucle que no hay cómo pararlo, ¿sabes? Como que no, ¿cómo se para esto, ¿sabes? Entonces él era como, bueno, ya he llorado, ya tal, ahora haz algo, ¿sabes? O vete a correr o haz lo que sea. Si no tienes esa persona que te saque de ahí, o sea, entra en... Por ir por partes, Gordi. Entonces, pasa lo de Emilia, lo superas, que nunca, como has dicho tú, se llega a superar, vives con ello, ¿no? O sea, empiezas a vivir un poco ya con ello. ¿Y cuánto pasa de Emilia hasta que te vuelves a quedar embarazada? Desde que Emilia fallece hasta que me quedé embarazada, 8 meses. Bueno. ¿Tú en algún momento, o sea, como que pensaste en ello, el de repente decir, oye, no quiero volver a ser madre o sí quiero hacerlo? Sí, No, nunca, tú querías. nunca pensé no quiero. De hecho, al final creo que te quitan algo tan grande que necesitas como... Estás vacía, ¿sabes? Entonces no sustituye ni mucho menos porque digo, tengo el mismo dolor y ahora tengo un hijo, pero sí al final... Como recuperar la ilusión. Sí, como necesito volver a ser feliz, a ilusionarme, un poco como a esa vida, ¿no? También es verdad que luego te vienen tantos miedos que no quieres volver a ser madre. Entonces tienes como las dos partes de sí, pero yo también pensaba, bueno, ya he pagado todo, no me va a volver a pasar, ¿sabes? O sea, ya... Vale. Entonces ahí es cuando viene como... Siguiente embarazo. Siguiente embarazo. Cuéntanos también qué pasa desde el principio. Bueno, al final un embarazo normal hasta prácticamente la semana 12. O sea, a partir de la semana 12, la 13, de repente un día me levanto y empecé a sangrar. Pero un sangrado bastante heavy, tipo una regla. O sea, muy, muy abundante. Y claro, ahí yo me acuerdo que empecé a temblar, desperté, aparte fue en la madrugada, desperté a José Antonio y le dije, oye, nos vamos ya al hospital. Y nada, llegué al hospital, lo primero lógico que le dije, mirad el latido, por favor. Tenía el latido, entonces nada, me dijeron,
lo más probable es que sea un hematoma y efectivamente había sido un hematoma. Yo no sabía ¿Y no que lo habían visto? No, porque justo la semana antes había ido al ginecólogo y no había nada. Estas cosas, o sea, yo es que claro, no tengo como ni idea Los hematomas de se todas ven. estas cosas. Pero Sí. ¿y por qué pasan? O sea, yo lo pregunté varias veces, creo que no hay como un motivo... No, esa acumulación como- de sangre. Sí. Vale. Esa acumulación de pero sangre, el supone un problema riesgo o algo para el mira, bebé. cuando depende de la implantación, ¿vale? Si tu bebé se ha implantado como en la cabeza del útero, como muy arriba, y tienes algún hematoma en la parte de abajo, no pasa nada porque no le va a arrastrar. Claro. El problema es cuando el hematoma es grande, tu bebé está anidado, implantado abajo. Si ese hematoma se rompe, puede Arrastrar al arrastrarlo bebé. Vale. y lo pierdas por el hematoma. Entonces, depende de dónde estén los hematomas y depende de si te estás de 7 meses y tienes un hematoma así, no va a pasar nada. Claro. Entiéndeme. Vale. Entonces, si tienes un hematoma en los primeros meses, te piden reposo por el peligro de que Vale. lo Exacto. arrastre. Ujú. Entonces, nada, básicamente, pues tenía un hematoma, me dijeron, bueno, reposo, y ahí fue Y te cuando quedaste empecé. tranquila, ¿no? En plan, bueno, Sí, como está que bien. bueno, pero es Sí. verdad que siempre tienes los huevos Claro, aquí porque sí, no sí, quieres sí. sangrar. Al final la Claro, sangre es muy total. escandalosa, entonces Sí, siempre sí, te sí. da miedo porque Ujú. nunca sabes. Entonces, pues nada, empecé a hacer reposo. Resumiendo un poco todo esto, dejé de sangrar y a las 2 semanas volví a sangrar otra vez. Era el mismo hematoma que se había ido, pero había vuelto. Y estuve con el follón del hematoma, básicamente, pues hasta la semana 20. Y entonces nada, fui a la eco de la semana 20, que hay como otra eco como morfológica, y básicamente el hematoma ya estaba como bajando y ya estaba como, se estaba yendo. De hecho, ya Vale. como que me dijo el doctor como ya, o sea, como que el hematoma ya está. Era normal porque me dijo, al final cuanto más crezca el bebé, más favorable Claro, para el hematoma, claro. porque al final en Claro. proporción el hematoma es muy pequeño. Y nada, pues yo fui a la Eco 20, todo fenomenal, y ya llega como el día que empezó. Bueno, aún encima ahí fue una semana muy dura para mí, porque el 2 de octubre fue cuando se murió Emilia. Y era un día como muy marcado para mí y muy doloroso decir, hace un año que se ha muerto, como son días muy complicados de retomar, como de volver otra vez a muy angustioso. Y el 6 de octubre, o sea, los 4 días después, yo fui a un evento que tenía de Ginger y nada, todo fenomenal, todo perfecto. Yo ni corrí porque lo típico, que ya estaba más como por estar ahí en el evento. Y esa misma noche, pues en la madrugada, creo que eran como a las 3 o así, de repente pues me siento mojada. O sea, y dije, lo primero que se me vino a la cabeza es otro hematoma. ¿Sabes? Como al final el hematoma, pues tú sentías como con la regla, ¿sabes? Que te Sí, manchaba. Y nada, pues me levanté al baño y en cuanto me levanté, era líquido por el suelo. O sea, era una especie de haciéndome pipí. Y estaba tan en pánico y tan en shock que era como... Claro, porque no, o sea, para Que me quien lo iba- entienda, o sea, rompiste la bolsa Sí. amniótica, que eso Sí. es impensable en la semana 20, 21, 22, 23, 24. Entonces tu cabeza supongo que no pensó estoy No lo rompiendo la pensaba, bolsa. pero cuando te haces pipí, aunque te hagan mucho pipí y te metes encima, al final tú sientes que te está, o sea, Sí, sientes sí, que total. abres. Sí. ¿Sabes? Que abres, es verdad que es incontrolable, pero abres. Abres, Ahí esto sí. era totalmente involuntario. Mm. Y era como, no me lo puedo creer. Y me fui al baño, o sea, todo manchado de líquido. No era una gotita, era mucho líquido. Y me fui al baño, miré que era, o sea, ya me di cuenta de lo que estaba pasando, a las 3 de la mañana, entonces también estás como medio dormida tal. Y desperté rápido a José Antonio y le dije, nos vamos ya al hospital. Y él me decía, ¿qué? O sea, era como, no me lo puedo creer. Y le dije, sí. Y llamé al ginecólogo y le dije, rota la bolsa. Y me decía, ¿estás segura? Era a las 3 de la mañana. Y digo, te lo prometo. Digo, te lo prometo que he roto la bolsa. Y dice, no me lo puedo creer. Y digo, sí. Me dice, vente al hospital, ya está una maleta. Yo, ¿qué? ¿Una maleta? Y me dijo, sí, te quedas ingresada al hospital. Todo esto por teléfono a las 3 de la mañana. Yo lo último que estaba en ese momento pensando era hacerme una maleta. Ya, total. O sea, yo me quería ir a un hospital Sí, sí. y a tomar Y ya por culo en la maleta me da igual, O sea, total. la maleta como si estoy 7 días sin maleta. Pero es verdad que ahí José Antonio bajó por el coche y yo me quedé arriba como sentada en pánico, temblando. O sea, horrible, es que no os puedo explicar el miedo que tenía. Y entonces yo me toqué la barriga y el bebé se movía. Entonces
Era un como, poco. me tranquilizó. O sea, era como, vale, Que tienes esperanza. sí, tenía esperanza. O sea, era como que está bien, ¿vale? Entonces, nada, llegué en todo esto, llegamos al hospital, ya te miran eco, ven que el bebé estaba bien. Es verdad que el bebé, yo por suerte, no se había quedado sin líquido. O sea, no estaba totalmente sin líquido, sino que había salido mucho líquido, pero todavía había líquido. Y nada, me confirmaron que se había vuelto la bolsa, pero ahí vuelve como otra vez como una pesadilla, ¿no? Un momento en el que te tienes que enfrentar que probablemente tengas un parto inminente. ¿Y la semana 20? 22. Yo estaba de 22 más 4 cuando ingresé. Claro, ¿Ellos ellos- qué te dicen, Gordi? Después de que te digan, se ha roto la bolsa. Ellos me dicen, ¿Te dan alguna ¿ha roto la explicación? bolsa? No, ha roto la bolsa. Ahora tenemos que hacer pruebas para ver por qué se ha roto la bolsa. O sea, ellos no me pueden dar una explicación sin ver antes análisis de sangre y todo. Claro. Ellos me explican, lo más normal es que la bolsa se rompa por una infección. Hay que ver si tienes infección. Si hay una infección, hay que sacar al bebé. Eso es lo que me dicen. Y una pregunta, si hay que sacar al bebé en esas semanas, ¿hay alguna posibilidad de que el bebé viva? Claro, ahí es cuando ellos me dicen, ahora, o sea, ellos como que te controlan hasta el parto y te dicen, ahora tiene que venir un pediatra a hablar contigo. Un neonatólogo especialista Claro. en neonatos, ¿no? O sea, yo creo que tuve las conversaciones más duras que había tenido con José Antonio en mi vida. O sea, eran conversaciones muy dolorosas, muy qué va a pasar, llenas de incertidumbre y de miedo, porque al final no sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, como que... Pero si los ginecólogos te dicen, mira, en la semana 22 es muy poco favorable tu situación. O sea, no es una bolsa rota en la semana 33. Pero nos dicen, hay que pinchar corticoides para madurar lo más rápido posible, por si nace ya. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar un poco a ver qué pasa en los análisis, a ver si entendemos por qué se ha roto la bolsa. Porque se rompe la bolsa ya, sí, no es que te pongas de parto, es que lo tienen que sacar, aunque Claro. muchos se ponen de parto normalmente. Entonces nada, en eso era como demasiada información, bebé ultra gran prematuro, no sabes secuela, no sabes por qué se ha roto la bolsa. O sea, hay como miles de cosas en tu cabeza que tienes que Incógnitas. volver a asimilar. Es como yo le decía a Toñito, no lo puedo creer. Yo voy a decir que me sentí la mujer más desgraciada del universo. O sea, me doy pena diciéndolo, pero me sentía así. Entonces, esperamos al análisis, viene un pediatra la conoce y nos dice, mira, la semana 22 es un bebé ultra mega prematuro. Cuando nacen tienen muchas secuelas y son muchos meses de UCI y son mínimos. O sea, y la viabilidad de los bebés está a partir de la 24. A mí me queda una semana y 3 días para llegar a la 24. Una semana de 3 días que a nivel todo esto pasó otra es nada, pero para mí era como dentro de, si me hablabas, de 10 años, en la situación en la que yo estaba. Entonces me dijeron, vamos a esperar a pinchar el corticoide en la semana 24, porque era como a partir de cuando los bebés ya empiezan como, digamos, como a ser viables, ¿no? O sea, a que salgan adelante. Y yo me acuerdo que le dije al pediatra, mira, yo lo entiendo perfectamente, que son a partir de 24, pero yo le decía, si naces la 23, yo necesito que tú hagas todo lo que está en el mundo por salvarlo. O sea, yo no podía pensar... creo que en teoría hay padres que pueden decidir si quieren o no. Eso te iba a preguntar, si en esa situación como que o sea, esto que comentabas de que si nace ahora todas las secuelas que puede, o sea, que puede vivir, pero todas las secuelas que puede tener, si te lo plantean, ¿qué si te lo queréis preguntan hacer? si nace antes de la 24, yo lo tenía muy claro. Vale. Creo que esto es una situación muy personal y depende de cada uno, pero yo había vivido por algo tan duro y yo también pensaba es que él no tiene ninguna culpa de que se haya roto la bolsa, ¿sabes? Entonces era como una decisión que yo solamente le decía al pediatra, yo solo te digo que si nace mañana, tú tienes que hacer todo por él. O sea, yo no hay algo que yo te diga, no, esto no y esto sí, era como todo. Sí, O sea, para mí es un sí. Sí, es como que vamos a por todas, o sea, Vale. vamos a salvarlo sí o sí, ¿no? Entonces, salió un análisis, yo por suerte, el milagro de la vida fue que yo no tuviese ninguna infección, porque como tío, si no había infección, aguantábamos lo que aguantaba mi cuerpo. Si había infección, salía. Vale. Entonces, yo no tenía infección, entonces ya era como el mejor de los pronósticos. Los Dentro de que, escenarios, ¿no? sí, dentro de que mi situación era una situación de mierda, pero de mierda, eso era como lo mejor que podía pasar dentro de esa situación, ¿no?
¿Y cuáles son ahora o sea, qué se tenía que hacer ahora? Entonces, claro, ahora ya era aguantar. O sea, era aguantar porque, claro, también dijeron que no tenga infección. Bueno, en teoría la bolsa se rompió por ese hematoma que había estado tanto tiempo ahí, que había debilitado la bolsa. Y al debilitar la bolsa se rompió. O sea, es algo muy raro. Hematoma. Maldito hematoma. Es muy raro que no se te había ni planteado, ¿no? Porque algo tan raro claro, o sea, que no pase, suele pasar. O sea, no como, suele pasar. esto es otro La accidente. gente, sí, la gente tiene hematoma y tiene un hematoma y ya, y pasa el embarazo chile, tranquilo, el hematoma se le va y ya está. No, me dio hematoma, me debilitó la bolsa y se rompió la bolsa. Entonces, sí es verdad que yo, dentro de que dije que no tengo infección, es verdad que a mí la bolsa, para quien no sepa, está el útero, que eso mucha gente no lo sabe, luego hay una bolsa que la bolsa es la que recubre al bebé, ¿vale? Si a mí la bolsa se hubiese roto completa por completa, tienen que sacar al bebé porque todo el líquido se sale. Yo lo que tuve fue una rotura en algún punto de la barriga. Entonces, claro, yo era mi pregunta y yo le decía a los médicos, ¿ahora qué? Yo le decía, ¿hasta cuándo podemos llegar? Ellos me decían, como máximo una bolsa rota, puede llegar a la 34. La bolsa no se repara. En teoría dicen que hay mujeres que si es muy pequeño se claro, cierra. Sí, el escape es pequeño, pero que en teoría cuesta que se repare. Lo que tienes que hacer es, aguantar. O sea, dicen que hay mujeres que a mí nunca se me cerró la bolsa. Vale. Entonces, básicamente, lo importante en la situación en la que estaba era, uno, que no entrase ninguna infección, porque con una bolsa rota es mucho más fácil que entre una infección, porque digamos que el bebé no está protegido. Y número 2, que no me pusiera de parto. Tenían que pasar esas dos cosas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, con esas dos cosas, podíamos aguantar. Y tercera, que no me quedase sin líquido. Vale. Mi pregunta en esto, lo más importante era, ¿hasta cuándo puedo aguantar? Y ellos me decían, lo máximo una bolsa rota que puedo aguantar hasta la semana 34, porque después de la 34, digamos que supera más el riesgo de infección que de sacar al bebé. Vale. Digamos que en la 34 ya el bebé es prácticamente término. Vale. Y es seguro que ya salga. Entonces, digamos que es mejor que esté fuera que no esté dentro y haya una infección. Entonces, por eso es el motivo. Pero también me decían, yo estaba en la 22, llegar a la 34 eran 12 semanas. Ellos me decían, es como, esta es la pregunta que tú quieres escuchar, pero también me decían, es prácticamente inviable que llegues a la 34 con la semana, o sea, si hubiese roto la bolsa en la semana 30, ok, pero era la 22. Pero bueno, siempre te atas como al hierro, al hierro que más queme, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo me ato a esto. Y luego también me decían, tiene que pasar esto, ¿no? Que no te pongas de parto y que pasen muchas cosas. Y nada, entonces me dijeron, nada, te quedas ingresada. Pero también me dijeron que lo más probable es que en las próximas, esto era un martes, pues en las próximas 48 a 10 días normalmente las mujeres se ponen de parto. Normalmente, porque tu cuerpo al final sabe que has roto la bolsa. Entonces al final es como cuando cuando una mujer rompe la bolsa en la semana 40 y su cuerpo se pone de parto. ¿Vale? Entonces claro, para mí esos días eran infierno y todos los días tenía una eco y todos los días tenía un análisis de sangre. Y nada, a partir de ahí, literalmente, o sea, no os puedo decir cómo se portaban todos los médicos, todos los enfermeros. También era un caso muy heavy. Y un caso muy heavy ya no como Candela, sino como Candela que el año pasado perdió Emilia. Claro. Venían los pediatras y yo me acuerdo que el primer día que vino el pediatra le dije, mira, yo necesito que hagas todo por él. Y yo le decía, yo le dije, yo ya perdí un bebé. Y ellos ya lo sabían. ¿Sabes? O sea, como que ellos ya entraban a mi cuarto sabiendo lo que yo había vivido, ¿sabes? Como que... Entonces todo el mundo yo creo que como que empatizó mucho conmigo, ¿sabes? Como no le puede volver a pasar algo así a Candela. Entonces, pero claro, al final ella no tiene el control sobre su mano y yo lo sé. Entonces yo creo que a todos los médicos les repetí 8000 veces la misma pregunta, ¿qué pasa ahora? ¿Cuánto voy a aguantar? Los primeros días no dormía, o sea, fueron horribles, tenía que volver a asimilar lo que estaba viviendo y rezar y pedir y por favor que no ponerme de parto y que no se infectara. Porque, perdona, Carmen, una pregunta. ¿No hubieras podido hacer vida normal? O sea, con este pronóstico y con estas 3 pautas, era imposible que volvieras a tu casa, ¿no? Era imposible salir del hospital. Vale. Sí. Entonces, nada, me dijeron, ya te quedas ingresada y, claro, imagínate enfrentarte a decir... Lo peor del mundo es estar ingresado en un hospital... Imagina 3 días o una semana que ya se te hace eterno. Pero yo tenía tanta ganas de estar en el hospital que quería aguantar 12 semanas dentro. Claro. O sea, yo era como, necesito estar aquí. Entonces, los primeros días fueron muy heavy.
Y por suerte el primer milagro fue que llegamos a la semana 24. Entonces ahí fue como, fíjate, estaba tan feliz por haber llegado a la semana 24 y ahora lo veo. Luego yo vi niños de la semana 24 y, o sea, y le mando todo el ánimo del mundo a esos padres porque es muy duro. Son muy pequeñitos, son casi que transparentes, sin piel. Pero en la semana 22, yo comparándolo con la 24, yo para mí era... necesito llegar a la 24 porque era como cuando ya empiezan a ser mucho más viables. Entonces hablamos con los pediatras, nos decían, mira, hay que llegar a la 24, pinchamos el corticoide y a partir de ahí que nazca cuando quiera. Llegamos a la 24, pinchamos el corticoide y ya a partir de ahí me decían, mira, si llegamos a la 28, el pronóstico de una semana 24 a una semana 28 no tiene nada que ver. Entonces mi objetivo era semana 28, pero claro, me quedan 4 semanas para llegar a la 28. Eso se me hacía... eterno, pero yo decía, venga, ya. Entonces ya llegó a la 28 y ya descansé. Ya me decían, bueno, en la 28 ya puedes caminar, tal, y yo no voy a caminar. Y ya les prometí, digo, venga, a partir de la 30 me levanto de la cama. Y es verdad que yo ya a partir de la 28, no sé si habéis visto un vídeo que hice, José Antonio me ponía en una silla, por cambiar un poco de postura. Sí. Que se dice pronto, a partir de la 28 ya llevaba 6 semanas. 6 semanas, o sea, de esto hecho, es 1 mes y 2 semanas. Yo estaba tan ida que cuando entré en la habitación yo no había visto el pasillo. Y yo le decía a Toñito, es que yo estoy en esta habitación, pero yo no sé cómo es el pasillo. Yo me lo imaginaba pequeño y cuando salí el pasillo era enorme. ¿Sabes? Como que tú te imaginas cómo es tu... Le decía, llévame donde está el control de las enfermeras, que quiero verlas. Eso sí, me enteraba de todos los partos que pasaban por ahí. ¿A quién había tenido un parto complicado? ¿Quién no? O sea, si es que al final no hacíamos nada. Nos hicimos amigos de todos los enfermeros. Y en todo esto también tuve complicaciones porque de repente tuve unas piedras en el riñón y me dieron muchos cólicos, que al parecer esas piedras se hicieron por no moverme. Y luego yo tenía 0 de hambre, entonces no me apetecía comer, pero tenía que comer. Yo ahora veo mi barriga de 30 semanas embarazada y mi barriga era mínima. O sea, era mínima, era como casi que no estuviese embarazada. Y entonces, bueno, digamos que ahí, cuando los días que tiraba líquido para mí eran horribles. O sea, eran horribles. Yo siempre tuve la esperanza de que se cerrara, pero cuando ya llegó a la 28, yo seguía tirando líquido. Yo dije, no se va a cerrar. Ya no se va a cerrar. ¿Y qué pasa entonces, Oli, de la 28 allá a la fecha de parto? Sigo tirando mucho más líquido, pero ya cuando llegamos a la 30, ¿vale? Yo ya tenía como más confianza, digamos, como que ya pues me movía un poco más, me sentaba más. En la 30 me senté por primera vez en una silla de ruedas y con la primera vez que me senté en la silla de ruedas, como yo había tenido todo el rato la cabeza así, la primera vez que me senté, tía, se me iba la cabeza así Qué fuerte. De que ni el cuello, había perdido hasta la musculatura en el cuello, tía, como al final no te incorpora. Sí, y yo cuando me levantaba a comer, le daba el mandito de la cama y me levantaba así. Claro. Sí, que no te levantabas. Claro, no me levantaba porque no quería hacer fuerza con el abdomen. Entonces era todo el rato así. Y entonces pues ya cuando llegamos a la 30, ya dije, ya como que nadie se lo creía, todos venían a celebrar conmigo, o sea, los jueves, que era el día que yo cumplía, los plantamos como el jueves de matcha, entonces venían unas amigas a tomar un matcha conmigo, o sea, era todo como un ritual, ¿sabes? Y entonces ya como, pues ya dijimos, bueno, pues ya esto se tiene que plantear como el parto para la semana 34. Vale. También es verdad que Fede estaba sentado y como tenía poco líquido, no se iba a mover y no me podían hacer esto que... Y claro, yo quería el pero el bebé riesgo. se movía dentro... Se movía muchísimo. Vale. Que era lo que a mí más calma me daba. Entonces, nada, se planteaba ya el parto para la semana 34 y justo el día que yo cumplí la semana 34 era el día 25 de diciembre, que era como un día complicado, porque, claro, nadie... Sí. Entonces, bueno, se planteaba para el día siguiente, ya se iba a plantear como que ya el hospital estaba avisado, este día va a ser, mi cesárea iba a ser el día 28 de diciembre. Este día va a ser la cesárea. ¿Iba a ser cesárea sí o sí? Sí o sí, porque estaba de culo. Vale. Yo había tenido que, y ya sabía que iba a ser cesárea, me tocó mucho asimilar. En todo este tiempo asimilé, hice un trabajo yo, decir, vale, va a ser cesárea, que no quería cesárea, lógicamente como ninguna mujer, y tenía que asimilar que luego me tocaba un tiempo de UCI. Entonces, digamos que mi trabajo en ese tiempo, cuando ya empezó a ver la luz... Sí, que no te lo dan el bebé, que el bebé tiene que estar en incubadora. De hecho, yo preguntaba mucho al pediatra que si podía hacer piel con piel el momento de que naciera. ¿Qué te dijo? No? Que depende cómo nacía. Es que Vale. tampoco se mojan porque no saben cómo van a hacer el bebé. Entonces yo lo entiendo, ¿eh? Tuvimos, bueno, los pediatras
de Vita Aravaca son increíbles. O sea, lo amo. Alejandro lo llevaré siempre en mi corazón, que es un chico súper joven, que el que estuvo en el parto de Fede. Y le pedí 1000 veces disculpas porque yo todo el rato le hacía las mismas preguntas y todo el rato le preguntaba 1000 veces lo mismo y 1001 me respondía. O sea, no se cansaba. Yo le volvía a decir, ¿y qué secuela va a tener? Y que todo el rato yo quería respuesta. ¿Y cuánto tiempo va a estar en la UCI? Bueno, en teoría, si nace en el 34 no tiene por qué tener secuelas, gorda. No, pero al final esto antes. Claro, y, vale. ¿sabes? ¿O cuánto tiempo va a estar en la UCI? Sí, es como sí, hasta como que es no decir, llega a los 2 vale. kilos, no te voy a decir. Claro, este porque día el se va a pediatra que te alargar. atendió cuando llegaste es el mismo del final. O sea, siempre... Sí, era un equipo, todo Vale. bastante bueno. Digamos que con los que más hablábamos era con Alejandro, con Rafa, que era como. Y con Yolanda, que eran como los que más estaban ahí. Pero bueno, que cada vez que pasaban por el pasillo, nosotros, como yo ya estaba harta de tener la puerta cerrada, siempre tenían la puerta abierta. Entonces yo veía a todas las que bajaban de parto y todas las que subían con su bebé. Entonces siempre teníamos abierto y nuestra habitación estaba justo enfrente del ascensor. Entonces yo veía salir y entrar a todo el mundo, Me encanta. todas las que parieron las vi entrar y salir. Y luego los médicos cada vez que pasaban a hablar con nosotros. Ya era como, de hecho, todos los ginecólogos de Biman, que eran, o sea, mi ginecólogo es Guille, que lo amo y lo adoro, pero es que todos venían y se quedaban 1 hora a hablar con nosotros, nos contaban su vida, o sea, sabemos la vida de todo. Y entonces, pues, como que ya se iba a programar para ese día, pero yo las últimas semanas de antes, digamos que tiré mucho más líquido de lo normal, o sea, mucho más de decir como un pipí. Ujú. Y yo a Guille nunca le molestaba, simplemente le escribía por WhatsApp porque no quería molestarlo ni llamarlo. Yo soy como, aunque me tuve que estar muriendo para llamarlo. Y hubo un domingo, que fue el domingo 14 de diciembre, que Son 10 días antes de lo que pensabais. sí, o sea, Fede nació. También una cosa importante es que a partir de cuando yo empecé la semana 32, se me hizo muy dura empezar esa semana, porque era la semana en la que Emilia se había muerto. Claro. Entonces, a nivel mental, era una situación muy diferente, pero no dejaba de llevarme ahí, ¿no? Claro. No Y dejaba para de mí- ser un challenge para ti. Sí, y para mí esa semana fue muy dura. Y nada, pues justo esa semana yo estaba muy mal. De hecho, yo me acuerdo que le decía a Guille, no me puedes programar el parto un poco antes, porque el 28 de diciembre se me está haciendo muy largo. Y me decía, bueno, que al final hay muy buen pronóstico. Y yo le decía, ya, pero es que la cabeza me está siendo muy complicada. Como que siento que dentro no puedo controlar qué es lo que está pasando. Y también había tenido una situación muy de descontrol con Emilia. Y ya, resumiendo todo lo que haya pasado todo este tiempo que fue horrible, Fede nació con 32 más 4. Bueno, Pero claro, yo hubiese querido, vamos, sí, total. hubiese dado mi vida entera y hubiese quedado en la calle porque Fede hubiese aguantado esas 10 semanas. O sea, que dentro de... Que siempre todo lo tiene que ver con perspectiva, porque Sí. una persona que rompe la bolsa la semana 32 se quiere morir, pero yo que la había roto en la 28 y llegar a la 32, para mí era el Vamos, momento era- más feliz de mi vida. Sí, O sea, sí, yo es era como ver el ver vaso la medio luz. lleno. Claro, entonces, bueno, pues nada, esa misma tarde nació Fede con cesárea. Es verdad que todo súper amoroso. Fíjate que en una cesárea hay 2 ginecólogos, una matrona y anestesista. Yo tenía 2 anestesistas, 3 ginecólogos, 4 matronas, 4 matronas en una Y cesárea. era ¿Qué por te dices? hacerte sentir Claro, arropada. de hecho, más querían entrar, pero ya era como, eran 12 personas en un quirófano. Yo feliz, ¿eh? Ya. Más luego el pediatra, el enfermero de pediatra, porque, claro, ellos tenían que en cuanto naciese llevárselo. Y ya no hay más sustos. Ya no. Vale. O sea, nace y Ya todo bien. nace muy bien para ser un niño prematuro, o sea, súper activo y llorando. Claro, entonces de eso iba a depender que yo pudiese verlo o no, ¿sabes? De cómo, porque Claro. si nace como muy de bajón, se lo llevan rápido. Entonces, bueno, es verdad que nació muy bien y sí puede tenerlo un poco, pero claro, no puedes tenerlo como si fuera un niño normal, al final se lo tienen que llevar. Y nada, se lo llevaron y es verdad que esto fue estuvimos hasta después de Reyes, estuvimos 24 días en la UCI. Y luego, después de lo que has pasado, te empieza el momento de tener a unos niños en la UCI, que es muy jodido. O sea, es muy jodido y muy duro porque nunca sabes qué va a pasar. Al final está en una incubadora. Fede estaba muy bien, pero, o sea, no deja de estar en una UCI. Entonces, ¿Y vosotros es un os niño fuisteis a prematuro. casa? No, ahí nos dejaron el alta un poco más de tiempo, estuvimos como casi una semana más de ingreso, que claro, al final yo era un poco lío, porque yo me tenía que sacar leche, bajársela, al principio se la daban con una sonda y es verdad que
A los 3 días ya empezó a beber del biberón, que no era lo normal. Y tuvimos mucho, o sea, era un niño como muy espabilado. Pero claro, tenía que tomar, yo le daba de mi leche, entonces tenía que sacarme leche, bajársela a las tantas de la mañana. Al principio, cuando estás dando leche, no puede dejar mucho tiempo sin sacarte leche. Entonces, claro, al final no dormía por las noches. Y luego el irte a mi casa y el irte a tu casa es una situación muy diferente, pero de nuevo sin un bebé. Y era como cuchillo en el pecho, o sea, era un dolor. Yo salía todo, o sea, esos nudos que tienes que llorar porque si no te revienta el alma. Todos los días que salía a casa llorando a la última de la noche, dormía, me sacaba leche y otra vez le despertaba a las 7 para volver al hospital. Y otra vez todo el día en el hospital. ¿Y esto cuánto tiempo fue? 24 días de UCI. Un montón. Un montón. Hasta que pesé 2 kilos. ¿Y eso cuándo fue? Fue el 8 de enero. O sea, el 8 de enero volvéis a casa. Volvemos a casa. Justo 3 meses después de haber ingresado. Ingresé un 7 de octubre y estaba saliendo del hospital un 8 de enero. Madre mía. O sea, todo el mundo del hospital. De hecho, me acuerdo que cuando mi marido fue a escribir al niño, le dijo, no, porque es que claro, tienes que traer el libro de familia. Y le dijo, mira señora, yo llevo aquí ingresada 3 meses. Cuando yo entré, lo último que pensaba era en el libro de familia. Hasta recién le dijo, pues esos son los de la bolsa rota. O sea, es como que se había hecho como viral la noticia en el hospital, ¿sabes? Como... Entonces, claro, hasta el 8 de enero yo estuve en ese hospital ingresada. O sea, es verdad que ahí, bueno, pues salíamos ya... La UCI era muy dura, pero salía a tomar un café, entraba... Pues si estaba 10 horas en la UCI y luego nos traíamos comida en la sala, comíamos, ya... También es verdad que la parte de la UCI, la parte buena era que nos enseñaron mucho. La verdad que los enfermeros se portaron con nosotros increíble. Nos enseñaron mucho a cuidar de un niño prematuro que tiene otras necesidades que un niño normal. Y sobre todo, yo me dio tiempo a recuperarme, porque a todo esto yo tuve una cesárea y yo después me tenía que volver a caminar. Yo no sabía, es muy loco, pero la cabeza me borró el gesto de caminar. Entonces yo no sabía, digamos que me costaba mucho de la cabeza mandar a las piernas, que era lo que tenía que hacer. Entonces tenía que volver a empezar a caminar y durante 3 semanas yo estuve literalmente coja y andaba a 3 por hora. Me acuerdo que José Antonio se iba, cogía el coche y me esperaba en la puerta y me decía, no puedo caminar a tu ritmo. De lo lenta que caminaba, o sea, era horrible. Y tenía mucho dolor de cuerpo. O sea, ya la cesárea era como... Sí, era lo de menos. Era, casi, ¿no? era mucho dolor corporal, o sea, era jodido. Y ya luego otra vez era la cabeza de, ahora otra vez tengo que volver a las redes. Y claro, imagínate, durante esos 3 meses, la cantidad de mensajes que yo recibí de la gente, con ya el antecedente que tenía de nuevo desaparecer en las redes, pues todo el mundo al final pues te planteas lo peor. Claro. Hay mucha gente que me decía, bueno, pensaba que querías tomar un final de embarazo tranquilo, y yo me hubiese encantado decir, me voy a las redes para irme de vacaciones, ¿sabes? Y ese tiempo, pues como tú me decías, ¿no? Lo pasé muy mal, no quería hablar con nadie, no quería nada, hasta que ya de alguna forma como que salió un poco bien. Y luego mi planteamiento era, ¿qué hago? ¿No vuelvo a las redes y no lo cuento nunca más? ¿O ahora de nuevo tengo que volver a contar esto? ¿Sabes? Que es verdad que es una situación muy diferente, pero de nuevo, otra vez volver a contarlo, otra vez volver a las redes y otra vez esperar a que las marcas confíen en mí. Yeah. Porque lo que ya tenía pactado, lo paré. Y las campañas que me entraron durante ese tiempo, como gente que no conocía, le decía, no, es que estoy de baja. Uh-huh. Y la gente diría, ¿esta está de baja porque no quiere trabajar? O sea, entonces como que son marcas que ya le rechazas como una campaña y tú dices... Entonces, otra vez me volví a sentir súper insegura de mí misma, de decir, otra vez tengo que parar Ginger, otra vez todo el esfuerzo que me ha costado esto, lo tengo que volver a parar y ahora volver a activarme y que de nuevo como que volver a encontrar la seguridad y volver a encontrar que volver como otra vez a arrancar la vida. Es como ¿Tenías súper claro que querías volver? No, de hecho me planteé mucho no volver. No volver a las redes, no sí a tu proyecto. Sí volver a Ginger, pero al final Ginger es como lo que yo hago y lo que corro. Pero sí dejar las redes, porque era como, otra vez tengo que contar algo tan duro y otra vez me tengo que enfrentar a esta realidad, o sea,
Que sí de una forma, como te digo, muy diferente y con un final feliz, que cuando publiqué el vídeo, de hecho yo había hecho el vídeo y me pensé muchos días si publicarlo o no. Sí, yo me acuerdo, de hecho hablamos un día antes o dos y todavía no lo tenías claro, como si ibas a volver sin más, si lo ibas a publicar, no sabías qué hacer. Bueno, y también te digo una cosa, Gordi, que me parece una experiencia que, lo que dices tú, que muchas veces en la maternidad te sientes muy sola. Entonces, de hecho, es más, te lo digo francamente, a mí me ha pasado de tener varias amigas que estaban muy pendientes de ti y preguntarme, ¿sabes algo de Candela? ¿Alguien sabe algo de Candela? O sea, la gente, y ya no es por el morbo, gente embarazada, gente que está en esa situación, gente que dice, ¿pero cómo que se le ha roto la bolsa? O sea, pero no entiendo cómo puede pasar, porque todo el mundo que se queda embarazada piensa que va a tener un embarazo normal, corriente, en el que no le va a pasar gran cosa. Que va a estar 9 meses embarazada y a claro, entonces talú. Yo también creo que me parece genial que te tomaras tu tiempo, que no sé si volviste un mes después, pero me parece que has ayudado a mucha gente con tu relato, o sea, y que vas a ayudar. Entonces, bueno, yo no creo que sea tanto por el morbo, sino por de verdad, creo que en el tema de la maternidad la gente siempre quiere saber. O sea, las madres siempre buscan como información. Sí. Y no siempre la tienes. No, y porque yo creo que toda la la vida no hemos tenido, o sea, también porque no había tanta información, pero, sí, pero como que nunca sabíamos claro, antes la nada, gente no hablaba ¿sabes? de los abortos. Justo. Hasta de hecho, hace poco una amiga mía tuvo una experiencia y decía, es que no tengo a nadie a mi alrededor que haya pasado. Y yo, muchísima gente sufre abortos, mucho más de lo que pensamos. Es verdad que son más frecuentes los del primer trimestre, pero la gente no lo sabe cuando se queda embarazada de su primer hijo. Pero no lo hablan porque yo creo que también porque en ese momento a lo mejor están mal, pero también para que a la gente que pasa por eso luego le ayuda mucho, porque sí es verdad que tu desgracia es tu desgracia, pero ver que a los demás también le pasan te hace ser como menos... ¿Bicho raro? No, menos... Te alivia un poco, por así decirlo. Como o sea, no sé si menos solo. No te menos alegras. desgraciada. Claro. No te alegras de que al otro le pase, pero dices, no es... No, yo creo que esa pregunta de ¿por qué a mí? La sigues teniendo, pero igual no tan heavy cuando de repente ves que hay más gente alrededor. Cuando te pasa algo tan malo, eres como la única persona que le pasa eso en el universo, ¿sabes? No, y que también te digo una cosa, que siempre es inevitable, el ser humano siempre se plantea qué podría haber hecho, si podría haber hecho otra cosa, si me he movido, no me he movido, he comido, no he comido. Y al final, los accidentes ocurren. Es una putada. También es verdad que yo decía, madre mía, el día que yo vuelvo a las redes, o sea, yo decía, la gente, cuando yo lo vuelvo a contar, la gente va a decir, o sea, qué cámara oculta, ¿no? Como que no me puedo creer que otra vez a ella. O sea, como también yo decía, de igual que yo me siento desgraciada, la gente también va a pensar menuda esta, ¿sabes? Porque ya, es como, es que o sea, es fuerte, ¿eh? O sea, yo veo gente que tiene, o sea, sí que mucha gente que ha tenido embarazos tal, pero, o sea, yo ahora me lo tomo así, pero tía, lo he pasado muy mal. O sea, lo he pasado francamente. ¿Y ahora cómo estás? Que no has contestado al principio a cómo estás ahora. O sea, estoy bien. O sea, estoy muy feliz, muy cansada de no dormir. Bueno. Que es lo normal, pero muy agradecida por no dormir. ¿Sabes? Como que creo que me ha dado otro punto de la maternidad, ¿no? Como que mi marido me dice, es que tienes mucha paciencia. Y yo digo, jolín, es que nos ha costado tanto llegar aquí que benditos llantos y benditos no dormir por las noches, ¿sabes? Como que... Te lo tomas de otra manera ya. Sí, estoy muy agradecida, muy feliz y también dentro de todo lo malo que ha pasado, lo estoy llevando bien. También es verdad que ahora que he sido madre, todavía siento más fuerte la ausencia de Emilia, ¿sabes? Porque también dice como que todo esto no lo viví con ella. Ya. Entonces, claro, también tengo como una parte ahí muy... Pero al final, de la otra forma no lo viví y ya está, ¿sabes? Ahora que lo vivo es como que la siento más fuerte decir... Y también me da mucha pena como que la gente no la recuerde, ¿sabes? Entonces, es verdad que mi marido sí, pero siento como que a veces como que si la gente se hubiese olvidado. ¿Sabes? Como que ya tengo otro hijo y ya Emilia, pero yo igual sigo visitando a Emilia donde está enterrada, ¿sabes? Entonces, es como muy, muy feliz, pero al mismo tiempo... echándola más de menos todavía. Siendo más consciente. Más consciente de todo lo que me perdí sin ella. Sí. Bueno, pero Gordi, eso es inevitable. Y también, ¿sabes lo que pasa? Cuando dices que la gente la olvida, yo creo que es muy humano tirar para adelante y no mirar para atrás. Es muy humano. Y hay gente... Y cada uno lo lleva de una manera... hay gente que prefiere, lo que decías antes, hay gente que prefiere... No es que no hacer como que no ha pasado, pero no queda... No,
no vivir en ese recuerdo constante porque igual te hace más daño. O sea, quizás lo dejas un poquito apartado, que no significa que no te acuerdes, ¿eh? Muchas veces no verbalizar una cosa no significa que no esté pasando por tu cabeza, ¿eh? No. Yo creo que no significa eso, pero yo creo que a lo mejor quitarle como más importancia, ¿sabes? Como si ya al tener un segundo hijo ya el dolor de Emilia fuera más flojo. En ese sentido, ¿sabes? Porque al final todo el mundo sabe mi historia, todo el mundo sabe lo que ha pasado. Pero bueno, es más como ese sentimiento de decir... También es muy difícil ponerse en tu lugar, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Creo que es muy difícil. Todo el mundo ha perdido a alguien, pero si has perdido un abuelo y no has perdido un hijo, al final es que no ley de vida y dolor, no tiene nada que ver. Entonces, creo que es muy difícil empatizar con una pérdida tan grande. Para empezar, para quien no ha sido madre, y para seguir para... A ver, es que perder a un hijo creo que es lo que peor le puede pasar a un padre. ¿Sabes? Y es un dolor que ahoga. Yo nunca he sentido un dolor así. O sea, un dolor que ahoga. Y no te hablo del día siguiente, no te hablo de sentirte ahogada durante meses. Pero literal ahogada es que, ¿sabes? Como que te pesa vivir. Sí, no te pesa vivir, sí. O sea, es físico, ¿sabes? Es un dolor físico. De verdad, o sea, es una cosa que no podría explicar. Pero bueno, Gorri, yo me alegro mucho de que esté, al menos, de que tu hijo esté sano y que tú estés bien. Es un milagro, literalmente. Es un milagro, o sea, sí. Que también un poco al hilo de esto, Gorri, yo te quería preguntar ya por acabar, ¿cómo estás también con tu pareja a día de hoy? ¿Eso pasa factura? ¿Os ha unido? ¿Habéis tenido momentos de desunión? Pues tía, te diría que, a ver, tú lo sabrás, ¿no? La maternidad y la paternidad, el momento de tener un niño es estresante, porque te ponen situaciones que antes no tenías con tu pareja. Pero me ha demostrado como tanto amor, me ha cuidado tanto cuando yo no me valía por mí misma. O sea, es que a mí se me caía el móvil al suelo y yo no lo podía coger. O sea, en ese nivel. O sea, que al final dices tú, o sea, qué importante es tener una persona que te cuide tanto a tu lado, ¿sabes? Porque en las buenas estamos todas, en las muy buenas, ¿sabes? Total. Pero también él, pues dejó de hacer deporte porque estaba todo el día conmigo. Él trabajaba literalmente en el sillón de enfrente y durmió durante 3 meses en un sillón. Entonces, jolín, también es muy... Como que todo el mundo me dice qué bien lo ha hecho, pero no ha sido solo mío, también ha sido de él. ¿Sabes? Que al final es verdad que yo era la que no me movía, pero su situación tampoco era nada fácil. Porque a lo mejor a él que te daba esa fortaleza, ¿no? Cuando yo me derrumbaba, también él estaba derrumbado, pero también me tenía que sacar a mí adelante, ¿sabes? Entonces... Era como muy complicado, entonces, pero muy bien. O sea, lógicamente la cosa de estrés de paternidad y maternidad, pero muy bien. Y es como que de nuevo, como que he dicho, qué suerte tengo. Porque veo otras amigas mías que tienen parejas que yo digo, yo no sé si esta pareja sería capaz de hacer totalmente. lo que esa persona ha hecho que lo damos, o sea, como que tú lo cuentas y yo lo pienso y digo, ojo, es como que lo das casi por hecho de cómo no va a estar ahí, pero es que creo que es muy complicado. Que es muy complicado, o sea, que hay casos en los que efectivamente de repente piensas y dices, yo no sé si hay, o sea, no sé si esta persona estaría, ¿sabes? Yo creo que si es el correcto está, o la correcta. No, total, ¿sabes? Ahí es cuando te das un poco cuenta, pero a veces la vida te tiene que poner esas situaciones para darte cuenta, porque es como, igual con todo, como que el día de bastante, que si discutes por una tontería de quién baja la basura, que pues como todas las parejas, discuto, lógicamente. Oye, y ya tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de cerrar este episodio con una parte también muy importante, porque que ya la has ido mencionando mientras ibas contando toda tu historia, y es que, claro, tú en todo este proceso has tenido que parar al 200% la parte profesional y sobre todo un bebé laboral que, o sea, no es un bebé físico, pero es como tú dices, ¿no? Es como mi otro bebé que es Ginger y además con novedades que trae Ginger y no quería que dejaras de contarlas porque, joder, al final lo que has dicho, llevas mucho trabajando en esto, has puesto muchísimo esfuerzo, sí. pero bueno, que quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido también esta vuelta. Te cuento rápido porque ya la gente ya estará diciendo porque este timing, pero sí, es verdad que a mí una de las cosas, fíjate, las que me sacó un poco de todo lo de Emilia, yo todo el rato iba dándole vuelta a crear algo más grande en Ginger, ¿no? Porque al final hay un momento que sí, Ginger es para quien no lo conozca, para correr, y era un poco pues para gente que quiera empezar a correr y gente que quiera probarse un objetivo, ¿no? Y que no se puede permitir un entrenador personal de 100 euros o 120 euros,
pero sí quiere tener una guía y un acompañamiento y pertenecer a una comunidad de mujeres, ¿no? Que un poco tengan el mismo estilo de vida. Nosotros no somos atletas profesionales, pero somos gente que nos encanta correr, ir a una carrera, ponernos el dorsal y ponerte guapa para correr y sentirte bien, ¿no? Que tengas que tener como una guía de entrenamiento. Entonces llevamos como mucho tiempo el dar un paso grande, el crear una app que fuera 100% para mujeres. Y mi motor para salir de lo de Emilia fue eso, y fue dedicarle mucho tiempo. Llevamos fíjate, Emilia se murió en octubre y yo empecé a hacer la app en diciembre del año pasado, hace más de un año. Hacer una app de entrenamiento es mucho trabajo, mucho sacrificio, un equipo gigante. Éramos 12 personas en el equipo creando esta app. ¿Por qué? Perdón por poner en contexto, hasta ahora no ha habido app. No, era una ahora web, exacto, y se lanzaba una app que es una app 100% de running para mujeres, tanto para empezar a correr como un plan postparto de correr, como tener un objetivo de empezar a correr, y todo esto iba sincronizado con unos dispositivos. Entonces, y encima era tanto para mujer que se sincroniza con tu ciclo menstrual. Vale. Entonces, va a ser una app muy potente. ¿Y cuándo se lanza? Se lanzará por marzo. O sea, vale. Es verdad que... No queda nada, tía, no queda nada, en febrero. No queda nada, pero es verdad que, o sea, no está lista todavía. Por favor, seguirnos en redes sociales, porque el día que salga lo anunciaremos. Pero, claro, de repente esto iba a salir en noviembre, esta app, y de repente otra vez me ingresan y yo decía, no me lo puedo creer. O sea, todas las horas, todo el sacrificio, todo el trabajo, otra vez se vuelve a parar. Era como lo que más me frustraba, porque estoy luchando por esta app como no os puedo imaginar cuánto, y no os puedo imaginar lo complicado que es hacer una app sincronizada con dispositivos de relojes para que se sincronicen los entrenamientos. O sea, yo decía... Entonces es verdad que bueno, va a ser una app muy enfocada en mujer, muy enfocada en running. Queremos llegar a muchas chicas que empiecen a correr sobre todo. Así que... Muy completa. Muy completa. Es que para es una asignatura pendiente en el correr. Yo veo a Candela disfrutando corriendo y la odio un poco. Ella odiaba en su momento los embarazados, pero yo te digo, me da envidia sana, pero un poco mala. Digo, joder, ¿por qué disfrutan corriendo? Me parece Creo que como algo muy cool. Es como un sabor adquirido que luego le coge el gusanillo, y es muy vicio, ¿eh? A ver, también yo creo que me da una cosa envidia muy vuestro fácil, plan de todas exacto, juntas corriendo. El plan, claro. ¿no? Y el plan ahora de correr, que me parece un planazo. Creo que el correr es un deporte fácil, porque sí, 100%. Sales a cualquier hora, te vas de viaje a no sé dónde porque viajas, y te vas tu zapatilla y terminas el trabajo y te vas a correr. Y el plan de correr y luego ir a Always a tomar un café, que te tienes que venir. Que me das muchísima envidia sana. María y yo vamos a ir, no sé si correremos, lo vamos a intentar, aunque sea un kilómetro, vamos y después hacer, a Always. Esto iba a decir. Pero ponéis las zapatillas, por lo menos. Vale. Y el look de correr... Yo sabes que no conozco Always. No me lo puedo creer. Pues muy mal. Muy mal por mi parte. Es porque me pues pilla como a desmano de mi casa, la verdad, pero no tenemos excusa. No, sí, yo he ido. Ya, ella ha ido, ha venido, y ya se ha desayunado. Pero hacemos un día, vamos a casa de campo, nos ponemos las zapatillas, aunque sea un kilómetro, por hacer el plan. Vale. Hacemos un selfie de correr y de ahí nos vamos a... Venga, vale, 100%. A ver, también te dice una cosa, Gordi. Es que ha hecho un inviernecito. Sí, eso toda la razón. A mí me está costando ahora. Mira que estoy volviendo a correr y digo, por favor, necesito que el tiempo me ayude. Claro, que se ponga un poco de nuestra parte. Pero sí, es verdad. Pues oye, ya nos quedan las dos preguntas clásicas de siempre. Se me han olvidado, pero a ver si me acuerdo. Se te han olvidado, venga, lánzate tú a la primera. A ver, Gordi, a ver si me entiendes. No, si no me entiendes, no te lo tomes personal. No me entiende casi nadie. A ver, siempre decimos que este podcast se llama Tómatelo con vino, porque al final a veces te tomas la vida muy a pecho hasta que te pasa algo y la ves con otra perspectiva. Y eso nos pasa un poco como con el vino. Que dices, te tomas un par de copas de vino y lo que antes lo veías como un drama, pues ahora ya no es tanto. No es tan drama. Entonces, ¿qué de todo lo que has vivido tú, que es mucho, te tomarías con ese tiempo una copita de vino? Dirías, bueno, pues igual no era para tanto. Varias cosas, pero te diría que la angustia que uno mismo nos generamos, sabes que cuando estás en una situación mala, siempre te vas a lo peor. Sí. Y a lo mejor con una copa de vino, pues dices, está mal, pero no está tan mal. Claro. Entonces esa angustia de irte a lo peor, te la quitas. Como que yo digo que muchas veces somos blanco o negro, ¿no? Y hay muchos grises por medio, pues me iría como a esos grises con el vino, yo creo. Y a no tomarme comentarios de la gente tan mal. Como creo que cuando estás muy mal, los comentarios te sientan muy mal. Pero porque estás vulnerable. Exacto. Pero con una copa de vino a lo mejor dices, bueno, pues a lo mejor esa persona cuando lo dijo estaba
pasando por un mal momento. Pues Gordi, me ha encantado. La última es ¿por qué brindarías hoy? Pues por nosotras y por Fede. Eso te iba a decir. Me encanta el nombre de Fede, Gordi. Sí. Yo no voy a beber porque estoy lactando, pero... Por Fede y a mí me encantaría brindar también por Emilia. Sí. Por los dos, por ti, por tu marido. Y por toda la gente que nos ha cuidado durante todo este tiempo, que es muy importante. Has sido muy agradecida, eso sí que también me he dado cuenta, Gordi. O sea, en plan, en todo lo que publicas siempre estás como acordándote. Sí. Jolín, porque cuando estás tan mal, que alguien te ayude, es tan agradecido. Qué guay. Muchísimas gracias. Me ha encantado. De verdad, repito lo que ha dicho Mary antes por tu generosidad de, primero, de venir aquí a contarlo en nuestro espacio. Pero también generosidad por querer abrirte en general, no solo hacerlo aquí, sino por la gente, porque yo creo también que estás haciendo esto por la gente, porque sabes que puedes ayudar. Yo principal, por eso como te dije, mira, voy a hablar de todo lo que ha pasado sin pelo en la lengua, porque a mí me ayudó mucho el poder escuchar a otra gente y jolín, siempre hay que dar de lo que recibes, así que si yo puedo ayudar a... personas que hayan pasado por esto o que pasen un futuro y alguien se lo mande de mira, escucha, porque le pasó lo mismo que a ti, cuando terminas de escuchar eso sientes paz y solamente por eso ya merece mucho la pena. Bueno, y me gusta mucho una cosa que has dicho en la conversación, que has dicho que tú cuando te estaba pasando cuando Fede era muy prematuro, que viste en una realidad una niña en Instagram con un bebé tan muy prematuro y que decías, en verdad la quiero escribir y preguntarle muchas cosas, pero no lo voy a hacer ¿no? Pues también mucha gente está en esa situación contigo, en plan de yo quiero saber cosas como lo ha pasado ella, tampoco la voy a abordar. Sí, hay mucha gente te da cosa a escribir por no molestar. Sí, exacto, por no molestar. Pero yo no quise escribir nunca, pero sí deseaba como ver una... Claro. Porque siempre hay esperanza, ¿sabes? Claro. Entonces te atas a eso porque tú quieres que te pase eso. Entonces lo deseas tanto que quieres verlo. Es como... Y es guay porque creo que desearlo, o sea, cuando de repente ves una historia así, te da incluso más, o sea, esa fuerza. Estoy segura que ayuda muchísimo. De decir pasa, ¿sabes? Sí. De decir esto pasa y se sale. Y que si alguien me quiere escribir, yo soy súper empática para eso, porque yo lo he pasado tan mal, la gente me ayuda tanto, que si hay alguien que ha pasado por eso, de verdad que me escriba, porque todo lo que puedo ayudar a esas personas me han ayudado tanto que lo debo. Gracias, Gordi. Gracias. Y te deseo lo mejor. Gracias. Sí, que estéis fenomenal. Y voy a rezar mucho por ti. De verdad, se me acuerda mucho, es que decía, no puede pasar nada. Ya todo bueno, Gordi, ya todo bueno. Ya todo bueno. Ya todo bueno. Así que nada, chicos, que nos deis vuestro feedback, que escribáis a Candela, que también puede, o sea, no puede contestar por aquí, pero bueno, si no ya... Claro, no, o sea... Ya, bueno. Si alguien tiene duda o pasa por lo mismo, que me escriba por Instagram, ya feliz. Así que nada, os dejaremos aquí la cuenta, todo, y nada, Gordi, gracias a vosotros, nos vemos en el siguiente. Gracias a vosotras. Y hasta el siguiente.